Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Manuel Supeli, soy capacitador y alfabetizador digital del campus virtual Clic Mayores, clicmayores.com, campus virtual que se encarga de capacitar en tecnología a personas adultas y adultas mayores. Estás en el curso de Excel y es un curso muy importante y una herramienta fundamental si estás buscando trabajo, si querés organizar tu vida, si querés aprender algo que realmente es importante y que te amplía los horizontes de lo que es la tecnología, de lo que es el aprendizaje de un software. Este Excel forma parte y núcleo central de la suite ofimática Microsoft Office. Es por eso que es un estándar que uno tiene que saber sí o sí si va a trabajar en una oficina hoy en día. Este software tiene más de 30 años de desarrollo y de distintas versiones que cada vez fueron mejorando mucho. Vamos a ver el potencial que tiene esto, pero primero vamos a ver cómo manejarlos dentro de este software. Lo que están viendo en mi pantalla es justamente el Excel. Arriba dice libro 1 Microsoft Excel. ¿Por qué dice libro 1 de Microsoft Excel? Porque cada archivo, cada sesión que se abre de esta plataforma, de este programa, lo toma como un libro. ¿Por qué? Porque este libro tiene hojas. Acá abajo dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Puedo navegar entre las hojas desde acá abajo. ¿Cuántas hojas puedo tener? 256 hojas. ¿Qué es lo que tiene este libro con estas hojas? ¿Qué es lo que tiene estas hojas de este libro? Tienen estos rectángulos que se llaman celdas. ¿Y qué tan importantes son estas celdas? Estas celdas son muy importantes. Tanto es así que el programa se llama Excel, que en inglés significa celda. ¿Qué puedo hacer con estas celdas? Estas celdas es el único lugar que yo tengo para poder ingresar datos. Esta planilla de cálculos tiene tablas de datos. Estas tablas de datos están llenas de celdas. ¿Qué datos puedo meter ahí en esas celdas? Puedo meter datos alfanuméricos. Puedo ingresar datos alfanuméricos. ¿Qué significa esto? Puedo poner letras, puedo poner palabras, puedo poner números. Y puedo trabajar con ellos. En las letras, en las palabras, puedo alinearlas, puedo cambiar el color del fondo, puedo marcar los bordes, puedo poner negrita, puedo poner cursiva, puedo hacer lo que se puede hacer normalmente con cualquier texto. Con los números, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo trabajar con ellos, hacer operaciones, ordenarlos, buscar dentro de esos números y de esas letras. También puedo hacer funciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Gráficamente, visualmente, el programa no es llamativo y realmente no es bonito. Pero casi siempre en informática lo que no es llamativo y no es bonito es muy funcional. Y esto es 100% funcional. Bueno, en cada hoja, que hablamos antes, en cada hoja hay columnas y filas. ¿Para qué están hechas estas columnas? Columna A, columna B, columna C, y así sucesivamente. Son columnas. ¿Para qué sirven estas columnas? Estas columnas individualmente solamente sirven para marcar hileras verticales de celdas. Pero su principal función es para dar una coordenada, para dar coordenadas. Pero no solo
las columnas pueden dar esta coordenada, sino se le suma una fila. ¿Qué son las filas? Las filas son los grupos de celdas horizontales, tanto como la columna eran grupos de celdas verticales, las filas son grupos de celdas horizontales. Tanto las columnas como las filas, ¿cuál es el propósito de esto? Además de agrupar celdas de forma horizontal, es de dar coordenadas, como lo dije anteriormente. Entonces, vamos a ir a un caso. Esta celda de acá. Esta celda de acá está entre millones de celdas. ¿Cómo sé qué celda es? ¿Se acuerdan del juego Batalla Naval, un juego de coordenadas? Esto es lo mismo. ¿Se acuerdan que uno se enfrentaba a otra persona y había una cuadrícula y uno decía una coordenada y bueno, y de eso se trataba el juego? Bueno, estas coordenadas están exactamente puestas igual que en ese juego. Digamos, esta es la que acabo de tocar. ¿Cuál es? Es la que pertenece a la columna C y a la fila 4. Fíjense que está marcado, miren. ¿Ven? Acabo de hacer clic en otra celda. ¿Esta celda cuál es? La que pertenece a la columna E y a la fila 8. E8. Bueno, nos da otra ayuda más todavía. Hay un pequeño rectángulo que se llama cuadro de nombre, que es este de acá. Que en este caso está diciendo E8. Fíjense que tengo la coordenada E8. Me voy a ir acá. Sé que es H3. Ya no tengo que estar buscando acá. ¿Ven? Una y otra, fijándome el color. Ya directamente tengo otra opción más que es H3. Me lo está diciendo ahí el cuadro de nombre. Entonces, si yo quiero saber siempre dónde estoy ubicado entre las millones de celdas que hay, me tengo que fijar en el cuadro de nombre. El cuadro de nombre me va a decir exactamente cuál es la celda donde yo estoy ubicado. Y fíjense que nunca falla. Quiere decir que siempre guíense por el cuadro de nombre, que es importantísimo. Al lado del cuadro de nombre se encuentra que es la barra de fórmula. Esta barra de fórmula nos va a mostrar los datos que están en esa celda. Por decir, vamos a empezar a interactuar ya con las celdas. Me voy a ir acá. En este momento estoy en la hoja 1. Estoy en la celda A1. Ahí voy a escribir algo. Voy a escribir mi nombre, Juan. Fíjense que acaba de pasar. Dice Juan en la celda. Y como es arriba en el cuadro, en la barra de fórmula dice Juan. Entonces, ¿para qué sirve esta barra de fórmula? Vamos a hacer así. Toco sobre Juan, me voy acá con el cursor y puedo seguir escribiendo. Manuel. Y enter. ¿Se dan cuenta? Sirve para escribir, sirve para editar esta celda, la puedo editar acá arriba. Además, ustedes dirán, ¿por qué dice barra de fórmulas? Lo vamos a ver más adelante. Porque siempre que hagamos una fórmula, nos va a decir qué fórmula es. Ahí también le vamos a poder editar, pero eso lo vemos más adelante. Sigamos empezando a caminar para después correr. ¿Cómo edité una celda? Ustedes lo acaban de ver. No hizo falta que haga un doble clic, no hizo falta que haga nada. Solamente me apoyé sobre la celda, la C3 en este caso. ¿Cómo sé que es C3? Porque acá arriba lo hice. ¿Cómo sé dónde estoy? Pues estoy en la hoja 1, en la celda C3. ¿Cómo lo edité? Escribí encima. Directamente puse hola.
¿Cómo terminé la edición? Dando un Enter, o también puede ser haciendo un clic afuera. Bueno, me quiero mover entre celda y celda. ¿Cómo lo puedo hacer? Haciendo clic en distintas celdas, como usando los cursores, que son esas flechitas del teclado. De igual manera, siempre que uno pase de una celda a otra, se va a editar esa celda, se va a terminar de editar esa celda, se va a quedar plasmada ahí. Y nada lo va a poder cambiar hasta que la vuelvan a editar. Por decir, yo ahí voy a poner ¿cómo estás? Ahora ya no dice hola, sino dice ¿cómo estás? Y ahora si quiero poner mi apellido, hago un clic encima de la celda y pongo Superi, que es mi apellido. ¿Se dan cuenta? De esa forma se editan las celdas. Ahora, teníamos las columnas, las filas, las hojas. Tenemos arriba la barra de menú. Bueno, la barra de menú difiere entre versiones antiguas y versiones nuevas o actualizadas. Yo estoy usando el Excel 2007 y fue el Excel que hizo el cambio de la barra de menú antigua a la barra de menú nueva. Esta barra de menú cambia un poco, pero lo que tenemos acá es la barra de menú, en la cual tiene inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Tiene un montón de distintos menús. Estos menús, cada uno de ellos engloba distintas sectores. Estos sectores, por decir, en el insertar está el sector de tabla, la cual nos da estas dos opciones. Insertar ilustraciones, puede ser una imagen prediseñada, una forma, gráficos, columna, línea, ¿se comprende? Y cada uno de estos tiene distintos lugares donde se agrupan distintas funciones, digamos así, ¿no? Distintas herramientas. En inicio tenemos portapapeles, que es la memoria RAM, ¿no? Las cosas están en la memoria RAM, lo que nosotros copiamos y pegamos. Tenemos fuente. ¿Qué es esto, fuente? Fuente es todo lo que sea escritura, que sea palabra, que sea letra. Alineación también se basa en lo que es un párrafo, una palabra, una oración. Números, estilos. Vamos a ver lo más básico. Primero vamos a pasar de hoja. Estamos en la hoja 1. Vamos a dar vuelta a la hoja porque quiero una hoja vacía. Me voy a la hoja 2. Ahora yo estoy en la hoja 2. Entonces acá voy a hacer un pequeño listado de alumnos. Entonces, me quiero ir ahí a la celda B2 porque tengo ganas de empezarlo ahí. Y voy a hacer un listado, que sí voy a hacer una cabecera primero. La cabecera va a decir alumnos, ¿no? Va a decir teléfono y va a decir documento. Yo tengo un listado de alumnos que quiero poner teléfono y quiero poner el documento de cada uno. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Va a ser poner el nombre del alumno, poner Juan, hago un enter. Cuando hago enter sé que me va a ir abajo para hacer un listado. Es una buena herramienta el enter porque se me va a ir abajo y no tengo que estar ni yendo con el cursor ni yendo con el mouse tocando de celda en celda si quiero hacer un listado. Entonces escribo enter. Vamos a ponerle Emilio, enter. Vamos a poner María, enter. Santiago, enter. Y Julio, enter. Perfecto. Hice ya el listado de todos mis alumnos, pero ¿qué veo? Que realmente me equivoqué, porque Juan lo puse con mayúscula y los demás no. Entonces tengo que editar estos ingresos que hice de datos.
Hay varias formas de hacerlo. Yo si me pongo encima de Emilio sobre esa celda y escribo, voy a sobreescribirlo. Tendría que hacer así, miren. Emilio, ahí lo sobreescribí bien. Pero tuve que escribir toda la palabra otra vez. En este caso es una palabra cortita, pero si es una oración me va a costar mucho más. Entonces, ¿cómo hago para cambiar María nada más cambiándole la M y no poniendo María? Lo que tengo que hacer es un doble clic en donde iría el cursor y me aparece el cursor, borro y escribo la M mayúscula. Otra forma, más sencilla todavía, es la siguiente. Para eso está la barra de fórmula. Acá Santiago, ¿ven? Yo tendría que hacer un doble clic para poder editar como recién hice la S. O puedo ir acá arriba y nada más hacer un solo clic y escribir la corrección. Vuelvo a decirles, acá está Julio, me voy acá arriba, borro y escribo la corrección. Perfecto, acá está. Ya están mis alumnos. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es que, como es un listado de unos alumnos, yo lo quiero ordenar. Ahí vamos a ver ya una cosa un poquito más avanzada, que lo da la opción de poder ordenar. ¿En dónde? En el menú, miren, acá dice ordenar. ¿Ven? Pero lo que tengo que hacer es decirle que quiero ordenar. Si yo pongo ordenar sobre una celda, sobre Julio, me va a ordenar Julio, es el primero y el único que existe porque estoy solamente sobre una celda. Entonces, ahora vamos a ver algo muy importante que es seleccionar. ¿Cómo selecciono? De la siguiente forma. Este listado empieza por Juan y termina por Julio. Entonces, de cualquiera de las dos puntas, yo tengo que hacer una selección. Tengo que seleccionar desde Juan hasta Julio. O desde Julio hasta Juan, es indistinto. Entonces, lo que hago es lo siguiente. En Juan, clic izquierdo, sostenido. No lo suelto y me deslizo hasta la celda que quiero seleccionar. Suelto y me marcó ahora un grupo de celdas. El Excel y la computadora solamente está viendo este grupo de celdas. Todo lo demás, las millones de celdas que hay al lado, ya a la computadora no les importa por este momento, nada más está viendo eso. Y si ven en detalle, Juan quedó en otro color distinto. ¿Por qué? Porque empecé la selección sobre Juan. Solamente es ese referente que me está diciendo, por eso tiene un color distinto. Pero bueno, el conjunto de celdas está ya marcado. Toda la memoria de la computadora, toda la intención de la computadora está puesta en esto que estoy haciendo yo ahora. Lo que necesito es ordenarlo. Entonces, este grupo de celdas lo está tomando como un grupo de celdas y todo lo que haga lo va a hacer para todas las celdas. Entonces, voy a ir acá, a ordenar y filtrar, cliqueo acá y pongo de la A a la Z. Perfecto, alfabéticamente. Toco ahí. Dice ampliar la selección, no tengo nada para ampliar porque realmente tengo una sola columna. Entonces vamos a ver en detalle cómo es eso. Y ordenar. Ahí fíjense que me lo ordenó. Fíjense también cómo saqué yo la selección de celdas. Hice un clic afuera nada más. Y me las ordenó. Bueno, voy a completar los distintos datos. Teléfono. Vamos a completar el dato de esta persona. Un teléfono. Acá otro teléfono. Acá otro teléfono. Acá uno más. Y por último, otro teléfono más. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir a DNI. Bueno, en el caso de Emilio, no tiene. Vamos a llamarlo así el DNI porque no tiene. Vamos a poner otro DNI que sea este. Este de acá.
este otro DNI, son datos para llenar distintos. Algo muy importante, fíjense lo que acaba de pasar. Por algo yo le puse que no tiene, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia. Lo que son números, el Excel me lo alinea hacia la derecha. Y lo que son letras o palabras, el Excel me lo alinea hacia la izquierda. Para que vean la diferencia entre ingreso de datos. ¿Ah? Si yo pondría letras o una palabra y un número, me lo va a tomar como un string, como un texto. Y me lo va a alinear siempre que haya una letra, me lo va a alinear hacia la izquierda. Bueno, acá ya tengo mi cuadrito hermoso, quedó lindo, con un montón de datos, ¿no? En este caso son 5 datos agrupados y ordenados por tres columnas distintas: alumnos, teléfonos y documentos. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer la selección nuevamente, porque yo ahora lo quiero ordenar al revés. Quiero empezar por la Z y terminar por la A. Entonces lo que hago es lo siguiente: agarro la selección, pongo ordenar, y acá ¿qué hago? De la Z a la A. Y acá me dice, ¿ampliás la selección? ¿Qué significa esto? ¿Querés ordenar todos los alumnos con cada uno de sus datos, teléfono y documento? ¿O querés nada más ordenar los alumnos y que los datos de teléfono y documento queden fijos? Es un despropósito, porque lógicamente Emilio, que tiene 47893623 y no tiene documento, esos son los datos de él y tendría que llevarlos con él, ¿se comprende? Aunque yo invierta el orden de cómo están ordenados. Entonces vamos a ampliar la selección. Esa es la diferencia entre ampliar la selección y continuar con la selección actual. Amplío la selección y fíjense lo que pasó. Me lo ordenó. Me lo ordenó todo. Quedó todo, no quedó mezclado, quedó todo al revés. ¿Se comprende lo que quiero decir? Entonces, fíjense, pero que igual Emilio llevó todos sus datos, al igual que Juan, al igual que todos llevaron sus datos. O sea, manejamos todos los datos, ordenamos todos los datos en base a los alumnos, y fue lo que seleccionamos. Vamos a volver a hacerlo ahora de forma inversa. Vamos a ordenar de la A a la Z, vamos a ampliar la selección para que quede todo como estaba antes. Pero bueno, tienen que saber eso, se puede ordenar datos, y no solamente estos 5, se pueden ordenar millones de datos, o los seleccionados, o toda la estructura de datos que nosotros hicimos en base a los seleccionados. Bueno, vamos un poco ahora al detalle, que es algo muy importante, de cómo poder trabajar de forma bonita, bella y ordenada. Esto que yo acabo de hacer es una estructura de datos simple, la cual, si yo querría imprimir esto, saldrían palabras y números sueltos sin una estructura. Estos contornos de celdas no se van a ver en la impresión. Por decir, le voy a dar el ejemplo. Me voy a ir a imprimir, es una vista previa, para que vean cómo se vería. Se vería así. Esta no es una forma de poder imprimir algo, estamos desaprovechando todo el potencial que tiene Excel. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a hacer un lindo cuadro. Bueno, primero lo que tengo que hacer es marcar los contornos de las celdas. ¿Cómo hago eso? Selecciono lo que quiero marcar, las celdas que quiero recuadrar, y me voy a esta herramienta que es bordes. En bordes tengo
un montón de bordes por poner. Yo, todos los bordes es el que más se usa, el que más, y van a ver que es algo muy, muy, muy común de usar. Y fíjense que yo ahí lo marco. Lo marco, ¿y qué pasa? Se marcó los contornos de estas celdas. A ver, vamos a ver cómo se vería. Vamos a ver cómo se vería. Ahí está. Ahí ya quedó el cuadrito ya bien marcado. Pero podemos ponerle colores, podemos ponerle un montón de cosas para decorar esto y para hacerlo más visible y más entendible. Por decir, la cabecera de las columnas, así se llaman esos campos que detallan lo que se está trabajando abajo, lo que se está ordenando abajo, la estructura de datos en general. Estas cabeceras de columna podemos cambiar el fondo y usar ahí el fondo que nosotros queramos para poder diferenciar la cabecera de lo que son los datos. Entonces, de esa forma tenemos más organizado nuestro cuadro de Excel. Vamos ahora a seguir avanzando un poco en esto y viendo las herramientas de fuente que son muy importantes y de alineación. En este caso vamos a cambiar el color de todos los nombres de los alumnos. Vamos a verlo cómo hacer. Primero seleccionamos las celdas que yo quiero cambiar los colores de los alumnos. ¿Por qué las selecciono? Porque todo el formato que tenga cada celda es único. Miren, si yo acá quiero decir que esta celda va en negrita, marco negrita. Ahí está. ¿Qué marco negrita? Resaltó sobre las distintas celdas. Si quieren se lo hago ver en lo que es la vista preliminar. Ven que Emilio está remarcado. Bueno, cada celda es un mundo. Cada celda es un país, digamos así. Entonces, la configuración que tiene esta celda de fuente es totalmente individual a la que tengo al lado. Entonces, si yo quiero agrupar y hacer una configuración de fuente para un grupo de celdas, lo que hago es seleccionar el grupo de celdas. Y ahí sí puedo cambiar, unificar ese grupo de celdas con una misma configuración de fuente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo cambiarle el tipo de texto, a ponerle ese tipo de texto, puedo cambiar, seleccionando siempre, siempre yo selecciono, puedo cambiar también que sea cursiva, puedo cambiar el tamaño, ponerlo en 12, también puedo cambiar el color de la letra, ponerlos todos en azul. Puedo trabajar tanto con una celda como con un grupo de celdas de igual forma. Ahora, yo no me gusta cómo se ve así, no me gusta que no estén alineadas todas por igual. Entonces lo que hago es alinearlas por igual, centrarlas. Acá están en la alineación centrada. Toco en centrar después de haber seleccionado todo y las centro. Entonces, fíjense acá el cuadro lindo que hicimos y lo que ya pudimos generar, ¿no? Vista preliminar, fíjense cómo se ve. Ya es otra cosa, ya los datos se ven mucho más claros, se ve en la cabecera de columna diferenciada con su color de fondo. Los alumnos, que es lo más importante, el nombre. Y consecutivamente vemos los teléfonos y los documentos de cada uno. Imagínense que digamos, che, a Emilio hay que ponerle documento, hay que resaltar esto porque no puede ser que no tenga documento. Vamos a resaltar todo el ingreso de Emilio y lo vamos a poner en rojo. ¿Cómo hago esto? Marco con lo que quiero trabajar. En este caso es un conjunto de celdas horizontales de 3 celdas y le cambio el color de la letra, voy a poner rojo. Y ahora fíjense cómo quedó.
Entonces ahí estoy marcando ya un color de letra importante, que en este caso tiene una función de llamarlo para pedirle el DNI, por decir, el documento. Entonces sería, yo puedo empezar a hacer mi trabajo, empezar a hacer mi mundo, empezar a hacer mi estructura. Y eso es lo bueno que tiene este programa. Entonces, ¿cuántos datos puedo meter en esta hoja? La hoja número 2, puedo meter infinidad de datos. Estos datos están ordenados por columnas y por filas. Pero ¿en dónde ingreso estos datos? En celdas, en infinidad de celdas. Esto es Excel. Esto es lo más básico de Excel y lo más importante. Poder caminar, después los va a hacer correr. Por último, antes de ir a la segunda clase, acá abajo ya hice mi trabajo. Acá abajo yo ya puedo nombrar esta hoja, cambiar el nombre, renombrar por el trabajo que yo hice, perdón. En este caso voy a renombrarlo. ¿Cómo lo renombro? Clic derecho y ahí escribo, se pone negro y ahí escribo lo que quiero, el nombre que quiero poner. En este caso voy a ponerle alumnos. Y con Enter siempre se graban todas las cosas. Entonces ahora tengo hoja 1, alumnos, hoja 3. ¿Ven? Puedo saltear entre una y otra. Y como es, ya quedó el rótulo de alumnos para mi hoja. Entonces yo ya sé que en la hoja alumnos tengo a mis alumnos ya ingresados. Bueno, ahora, si yo acá tendría muchos datos. Yo acá tendría, en vez de 5 alumnos, tendría muchos alumnos. Yo los querría enumerar. Vamos a ver ahora ejemplos de cómo trabajar con muchos datos. Por eso yo querría enumerar. ¿Cómo enumeraría a estos alumnos? Bueno, empezaría por poner el primero un 1, un 2, y así seguiría para abajo, un 3, y así seguiría, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría 1000 alumnos, tendría que ir uno por uno sumándolos, ¿no? Ir sumando de a uno y ir enumerándolos. Bueno, el Excel tiene un montón de practicidades sobre estas cosas, sobre los autorrellenos, así se llama. Lo que tengo que hacer es seleccionar el patrón que acabo de hacer. En sí es un patrón, fíjense, 1, 2, 3 es un patrón. Sería 1, 2, 3, es un patrón, como poner lunes, martes, miércoles, como poner A, B, C, son patrones. El Excel lo que hace es, seleccionando un patrón de más de 2, siempre 3 o más de 3, pero bueno, de más de 2, ahí comprende que es un patrón que tiene un consecutivo, lleva otro atrás. Y en el caso de un patrón lógico como 1, 2, 3, lunes, martes, miércoles, ABC, lo que va a hacer es siguiendo la suma de la numeración, siguiendo correlativamente todos los días de la semana, siguiendo el abecedario, en el caso de ABC. ¿Cómo hacemos esta función automática? Lo que hacemos, fíjense que acá seleccioné, ¿no? Selecciono, y siempre cuando selecciono me pone un punto acá. Y cuando pongo el mouse sobre ese punto, en la parte inferior derecha, se pone como un más negro. ¿Qué significa esto? Que puedo sumar esta numeración. Hago un clic izquierdo, lo dejo sostenido, y voy para abajo. Y fíjense lo que pasa. ¿Ven? Va enumerando. Entonces de esta forma puedo enumerar. Cuando tengo
Lógicamente, acá los alumnos son 5, lo podría hacer a mano. Pero imagínense que tenga 500 alumnos, no voy a estar haciendo la mano, sino de esta forma Excel me ayuda. Lo mismo si tengo que poner las clases de todo un año, de los 365 días del año, y hacerlo día por día, diciendo qué día pertenece cada clase. Sería una locura hacer lunes, martes, miércoles, a domingo, lunes, martes, miércoles, a domingo, así durante todo el año. Entonces el Excel lo que nos ayuda es también agarrando la selección, me voy al puntito ese, que se me movió, me voy al puntito este y sigo. Bajando, 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 ¿ven? Entonces fíjense, dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y así sucesivamente. Lo mismo para ABC. Fíjense lo que acabo de hacer ahí. Acabo de hacer un doble clic y se lo tomó como ya algo lógico porque estoy haciendo auto rellenos en cierta cantidad de celdas. Desde la fila 3 hasta la fila 21. Pero bueno, sepan que siempre es igual. 3, que sigan un patrón lógico y me lo llevo, lo arrastro. Bueno, viendo esto, voy a seguir mi patrón de acá, voy a enumerar estos consecutivos. Ahí estamos, ahí ya tengo marcado cuántos alumnos tengo y el número que le pertenece a cada uno. ¿Qué pasaría si yo querría hacer un código para cada uno? Hacer un patrón, yo lo quiero inventar ahora, es mi patrón. Yo quiero hacer que los alumnos siempre tengan así. Ese patrón que dice alum01. Lógicamente va a ser alum02, alum03, alum04, alum05. Lo que acabo de hacer es, hice el patrón, lo inventé yo, y después lo seleccioné y me fui al puntito de la izquierda, de la derecha inferior, y ahí desplacé con un clic derecho hasta abajo para hacer la continuidad de mi patrón. Volvamos a hacerlo, ahora lo voy a llamar distinto, lo voy a llamar socio 01. No sé, son socios de un club. Entonces socio 01, me voy a el más de la esquina derecha inferior del puntito y hice un doble clic y lo hizo automáticamente. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Porque sabe que yo tengo un patrón de datos que hay que respetar. Entonces lo autocompletó directamente. Otra de las formas es hacer un clic acá, clic izquierdo y me voy hasta abajo. Fíjense que sirve, miren. Pero ahí lo manejo yo. De la otra forma, con un doble clic se auto rellena todo automáticamente. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a ir a vista preliminar de impresión. Hermoso. Pero yo digo, está muy en el borde. Yo quiero dejarlo un poco más corrido esto. Esta es la vista como se vería en una hoja, ¿eh? Así es la vista como se vería en una hoja normal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y acá no lo puedo correr. Si yo lo corro, no lo puedo correr. Entonces ahí hay que empezar a trabajar con el ancho de la columna. En la columna yo puedo manejar el ancho de la celda y en la fila yo puedo manejar el alto de la celda. Ejemplo. Acá está la columna A. Si me voy entre la columna A y B, me aparece una especie de dos flechitas. ¿Qué significa? Que yo puedo mover, dejando el clic izquierdo apretado, esta columna para un lado, hacerla muy ancha o hacerla muy fina. Hacerla muy ancha o hacerla muy fina.
Otra función que tiene este punto medio entre dos filas es que yo puedo hacer un doble clic izquierdo y automáticamente se acomoda según la celda que tenga más relleno de datos, se acomoda a esa celda. Si vos querés que alguna vez ninguna celda te quede con datos ocultos porque la columna es más fina que la cantidad de datos que tiene adentro, lo que hay que hacer es hacer un doble clic entre columnas. Perfecto, bueno. Ahora, yo quería sacar esto de acá. Quería sacarlo, quería poner algo acá, poner otra columna acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ingresar una columna. ¿Cómo hago eso? Yéndome a la columna A, hago un clic derecho y pongo insertar. Y fíjense qué pasa. Ahora la columna A se ingresó nueva, la columna que era A ahora se llama B, la columna que era B ahora se llama C, y así sucesivamente. Se desplazó toda una columna, pero toda la información que hay dentro de ella, alfanumérica, operaciones o funciones, quedaron en cada una de estas columnas. Entonces, yo esta columna, como todas, puedo achicarla, agrandarla, puedo modificar. Pero si yo quiero insertar una nueva columna, lo que hago es clic derecho, insertar. Ahora se genera una nueva columna A y la que era A pasó a ser B y la que era A que después empezó a ser B ahora es C y así sucesivamente. Y todos los datos quedaron de igual forma ubicados y funcionales. ¿Cómo hago para sacar esta columna? Por ahí dice dos columnas, no quiero que haya la columna A y B vacía, quiero sacar la columna B. Lo que hago es lo siguiente. Me apoyo siempre sobre la cabecera de la columna, siempre, para buscar las opciones de la columna, ¿no? Clic derecho, en vez de insertar, eliminar. Listo. Y ahí la columna que era C pasó a ser B. Y así sucesivamente. Bueno, eso es como manejar datos alfanuméricos. Sería lo que son letras, hacer un cuadro, un bonito cuadro. Manejar información de esa forma. Poder acomodar con un doble clic o con un clic izquierdo, poder separar un poco más los datos, acomodarlos para que se vean bien prolijos y bien ordenados. ¿Cómo hago una operación? Vamos ahora a lo que son las operaciones. Yo acá hice una nueva, en una nueva hoja, la renombré y le puse una etiqueta de operaciones. Y bueno, vamos a ver bien ahora la función que tiene esta barra de fórmula, ¿no? Que es tan importante. Hice un esquema, puse una cabecera para que se sepa qué operación vamos a hacer por debajo. Las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Y bueno, dos números que se van a sumar, dos números que se van a restar, dos números que se van a multiplicar y dos números que se van a dividir. Voy a dejar una celda de salteada para poner el resultante, pero podría ponerla en esta misma celda como en cualquier otra celda de esta hoja, menos en estas dos que son las que van a hacer referencia a los números que voy a sumar. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver la lógica y vamos a aprender esto que es importantísimo. Tengo en B3 el valor 23, el número 23. Y en B4 el valor o el número 3. Yo decidí, por orden mío, poner en la celda B6 el resultante. Entonces, yo en la celda B6 lo que voy a hacer va a ser sumar el interior de la celda B3 más el interior de la celda B4. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La barra de fórmula
tiene el detalle de poder mostrarnos la información alfanumérica que hay dentro de las celdas. Pero la verdadera función de esta barra es mostrarnos la operación que está por detrás de un resultante o de una función. Bueno, vamos a verlo en detalle esto. Yo acá quiero hacer el resultante de la suma de B3 más B4, de 23 más 3. Entonces, siempre, regla básica única del Excel, siempre, cuando vamos a hacer algo distinto que ingresar datos alfanuméricos, como sería usar una operación o una función, siempre empezamos con el carácter igual. De esta forma, el Excel dice, no sé qué quiere poner acá. No es ni una palabra, ni una letra, ni un número. Es una función o una operación. Fíjense que ya acá puso igual y acá puso suma, que es una función. Más adelante vamos a ver eso. Ahora vamos a ver la operación. Igual, hago referencia a ¿qué? A la celda B3. B3. Se escribió en color azul y se marcó un cuadro de la celda en color azul. ¿Qué significa eso? Que estoy haciendo referencia a la celda y a su interior. Por ende a su interior. Si el interior cambiaría, mi referencia es hacia la celda. Entonces va a sumar esta celda a esta celda. ¿Ahora qué va? Va el símbolo de la operación, que es el más. Perfecto. Y por último, hago referencia a la celda, la segunda celda, que es B4. La celda B4 es de color verde. Entonces, el Excel, ¿qué está pensando en este momento? Está diciendo, a ver, haces una operación en la celda B6, que es el resultante de la suma de la celda B3 con la celda B4, del azul con el verde. Suma todo el interior de esa celda. ¿Cómo hacemos esta suma? Enter. Entonces, ¿qué nos dio? El resultante. 23 más 3. La celda B3 más la celda B4. Y fíjense que sigo marcando acá, me sigue dando, lógicamente, el interior de cada celda. Pero la barra de fórmula, lo que tiene es que está hecha para ver el interior, el por detrás de los resultantes. De los resultantes de una operación o de una función. Fíjense, acá dice 23, perfecto. Acá dice 3, perfecto. Hago clic sobre la celda B6 que tenía la operación de suma de estas dos celdas y fíjense lo que pasa. El resultante sigue siendo 6, pero acá me muestra lo que está por detrás. ¿Cómo se llegó a este 26 según esta operación? Vamos a otro caso. Vamos a esta resta. C3, tengo que restarle C4. C3, el valor de C3, le voy a restar el valor que está dentro de C4. ¿Y lo voy a ubicar en dónde? Por orden mío, lo voy a ubicar, orden lógico mío. Yo podría ponerlo acá, es lo mismo. Por orden lógico mío, lo voy a ubicar en la celda C6. ¿Es un resultante? Siempre se empieza con el símbolo igual. Perfecto. Hago referencia a la primera celda, a la C3. Celda azul, C3, esa es la referencia que hizo. El símbolo de la operación menos la celda C4, verde. ¿Qué me está diciendo? Que el interior, lo que contiene la celda azul, que es la celda C3, lo va a restar sobre el interior, lo que contiene la celda C4, que es la celda verde. Enter. Me da la resta, el resultante de la resta. Ustedes dirán, ¿por qué no mejor pones igual 4 menos 1? Porque de esta forma yo lo dejo anclado y puedo empezar a hacer una lógica de datos y puedo empezar a hacer mi
esquema de trabajo. Y no estar siempre, pues imagínense que si después cambio, en vez de un 1 pongo un 3, tengo que ir a la celda esa y modificarlo. Y después ir al resultante y poner igual 4 menos 3. Entonces el Excel lo que hace es dejar anclado en esta operación, deja anclado que siempre todo el interior de la celda C3 sea restado por el interior de la celda C4. ¿Por qué? Porque yo lo escribí iniciando con un igual, diciéndole la operación dentro de la celda C6. ¿De qué me sirve esto? Si yo hago el cambio que había dicho antes, en vez de 1 pongo 3, cuando dé Enter, que termine la edición de esta celda, automáticamente me lo va a restar. ¿Por qué? Porque siempre está mirando esto. Siempre está relacionada esta celda con estas dos celdas. ¿Por qué? Porque yo las relacioné. ¿En base a qué? A esa operación. Vamos a hacer lo mismo con la multiplicación. Igual. Hago la referencia de la celda D3, que la voy a multiplicar por la D4. El símbolo de multiplicación es el asterisco. D4. El azul por el verde. La celda D3 por la celda D4. Perfecto. Y vamos con la división. Siempre hacemos el igual, pero ahora en vez de escribir la celda, voy a hacer un clic. Voy a decir igual y con el más voy y te digo esto. Dividido. Esto. El signo de división es la barra invertida. Y por último, Enter. Fíjense, más fácil todavía. Puedo señalar lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para dejar anclados estos resultados. Si yo en vez de quiero cambiar el valor de la celda E4 y le quiero poner en vez de 20, quiero ponerle 5 para que sea 100 dividido 5, lo va a hacer. De esa forma hago el patrón de trabajo y lo dejo siempre anclado así. Perfecto, vimos las operaciones. Vimos también al principio de esta clase, vimos también cómo trabajar con los anchos de columnas, los altos de las filas. Vimos cómo trabajar, cómo agregar una columna. Ahora voy a decirle por último, antes de irnos ya a la próxima clase, que ya vamos a ver funciones, vamos a ver cómo trabajar con muchos datos y cómo poder hacer filtros, se llaman. Cómo poder filtrar estos datos. Fíjense, miren. Yo tengo un patrón que está seleccionado por esta fila que es C2, D2 y E2. Tengo ese patrón seleccionado por esas filas. El Excel sabe que eso es una tabla de datos. Ya lo sabe, ya lo interpretó. Entonces nos da opciones para trabajar sobre esa tabla de datos. Una de ellas es hacer un filtrado. ¿Qué significa esto? Agarro todas las cabeceras que son en sí las que nos dicen qué dato hay abajo. Por eso es tan importante hacer cabeceras, porque es la única forma de hacer un esquema de datos organizado en Excel. Y en esta cabecera lo que voy a hacer es ir al ordenar y filtrar y voy a poner filtro. ¿Qué es lo que pasó? Me hizo una flechita para abajo. Siempre que hay una flechita para abajo sabemos que hay un combo. ¿Qué es un combo? Hay algo que sale de ahí, algo que emerge. Imagínense que yo quiero buscar, tengo 1000 socios, 10.000 socios, 100.000 socios, 500.000 socios o más, y yo quiero buscar quién no tiene DNI.
¿Quién no tiene DNI nada más? No los que tienen DNI, sino los que no tienen para poder trabajar. Por eso yo lo había marcado en rojo. Imagínense que ahí Emilio no está, está en la fila 10.000 para abajo. ¿Qué hago? Marco acá esa flechita y me va a decir todo el patrón de datos que tiene. Entonces yo lo que tengo que hacer es seleccionar el que quiero que traiga. Acá está seleccionado todo, me trae todo a la base, ¿no?, de datos. Yo acá quiero seleccionar solamente que me traiga el que no tiene DNI. Pues estoy en documento, ¿no? Que no tiene DNI. Hice clic en esta flechita. Acepto. Y ahí está trabajando. Y me trae nada más los datos que no tienen DNI. En este caso es uno solo. Podrían ser 100 entre 500.000. Y me los va a traer. De esta forma es como uno puede, como es hacer filtros de datos. Bueno, ya llegamos al punto que tendríamos que empezar a ver las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una palabra que ya está programada para desarrollar una función, una acción. Y tiene una estructura ya programada, a la cual tenemos que seguir. Yo acá, para hacer este ejemplo, puse algunos números, un ejemplo típico, hice un ejemplo típico de unos cuantos números, son unos 14 o 15 números, los cuales podría sumarlos, si mi objetivo es sumarlo, podría hacerlo poniendo, ustedes qué harían en el caso mío, por una operación, ¿qué harían? Harían directamente así, ¿no? Suma, vamos a poner el detalle de que vamos a hacer una suma al lado, harían el resultante. Igual, siempre el resultante empieza con igual. Harían este, más este, más este, y así, ¿no? Fíjense que son un montón de números, un montón de colores, de celdas. Ya se repiten los colores algunos tonos, pues son 14 o 13, no sé cuántos, son muchos. Bueno, esta sería la operación. Perfecto, lo pude llegar a hacer, me tomó 30 segundos. Ya seguramente ustedes me estaban mirando como diciendo, ¿por qué lo está haciendo así? Es mucho trabajo. La realidad es que sí es mucho trabajo. Y la realidad es que así no se hace. Así se hace cuando son 2 o 3 números, no más. Lo que acabo de hacer no se hace de esa forma. ¿Que funciona? Sí funciona. Si yo pongo Enter, funciona. Tendría que sumar todo eso, me va a dar eso seguro. Pero así no se hace. Imagínense que yo acá lo pude hacer porque tenía 14 números. Imagínense que tengo 500.000 números, 20.000 números, 1000 números, 100 números. Tampoco es lógico hacerlo. Para eso hay una función, está programada una función. Esta función se llama suma. Empiezo con el igual sobre el resultante, como empecé antes. Ya la función me la está, fíjense, es una función tan básica que el Excel mismo me está diciendo que hacer una suma, porque es lo más básico que hay. Pero con esta función vamos a aprender a hacer todas las demás. Siempre la función es una palabra. Siempre que empezamos una función o una operación empezamos con el igual. Pero en esta vez, al ser una función, el igual va consecutivo de una palabra que es la función en sí. Se escribe suma. Fíjense lo que está haciendo el Excel ahí. Dice, suma todos los rangos, los números en un rango de celdas. Me está diciendo lo que hace. Fíjense la cantidad de sumas que hay. Más adelante es más avanzado eso. Porque no solamente se puede sumar por rango, se puede sumar por cuadro, se puede sumar por serie, se puede sumar por producto, se puede sumar si algo pasa, se puede sumar si algo pasa en conjunto de otra cosa. Es amplio el Excel, pero hay que ir de a pasos. No siempre vas a usar todas las funciones, es muy difícil que las uses todas.
Lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, pero es muy difícil que las uses todas. Pero es importante que aprendas algunas, que sean útiles para vos. Suma, ¿qué significa? Va a sumar todos los números en un rango. ¿Qué es un rango? Desde un punto hasta otro punto, desde una celda hasta otra celda, ¿no? Entonces pusimos igual, suma. Ahora, como es un rango, tengo que abrir paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo que englobar un desde y un hasta. Entonces, paréntesis. Puse paréntesis y el Excel me está ayudando, me está diciendo número 1, me está diciendo. Voy a empezar por acá, podría empezar por acá, es indistinto. Voy a empezar por acá, porque es desde un desde hasta un hasta, o desde un desde hasta un hasta, es lo mismo. Pongo esa celda, hago referencia a B3. B3. Ahora, dos puntos, pongo dos puntos y el Excel me está diciendo es un rango. Dos puntos significa desde un punto hasta otro punto. Entonces, repito. B3 igual suma. Abro paréntesis, porque es un rango. Desde B3, dos puntos, desde un punto hacia otro punto. Y el otro punto va a ser B15. Y cierro paréntesis. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que me seleccionó todo el rango en azul. Todo el rango que yo hice desde B3 hasta B15. El Excel en este momento me está diciendo, con mi función sumar, vas a sumar todo lo que está dentro, los valores que están dentro de este rango de celdas. Desde la B3 hasta la B15, sea B3, B4, B5, B6, así hasta la B15. Por último, Enter. Lógicamente me va a dar el mismo resultado que la operación. Pero ¿cuánto escribí? ¿Escribí todo esto? No, escribí solamente esto. Y ahora que son 15, decimos, bueno, o son 13 números, bueno, lo podría llegar a hacer. Bueno, imagínense en 1000, no lo puedo llegar a hacer. Me tomaría muchas horas. En cambio, de esta forma podría tirar el número B3 hasta B20000. Y todos los números que estén en ese rango inmenso de celda me lo va a poder sumar. Funciones hay muchas. En este caso se me ocurre para estos números que tenemos acá. Otra función que podemos usar es la del máximo. ¿Para qué sirve esto? Quiero saber una calificación máxima, quiero saber un número máximo entre un rango de números. Existe esa función. Vamos a escribirla. Igual, siempre, sea una operación o una función, el igual siempre va. Igual. Max. Así se llama la función. Max. Así la programaron. Dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Abro paréntesis, lo mismo. Primer número, B3. Dos puntos, B15. Cierro paréntesis. Igual, max, abro paréntesis. B3, dos puntos, B15. ¿No? La franja de celdas, el desde hasta. Desde acá hasta acá. La selección de celdas en muchas celdas. Entonces me va a dar el valor máximo entre esas cantidades de celdas. 67. Lo busco acá, 67. Ustedes dirán, pones máximo, pones 67, entonces lo estás viendo, es lógico. Pero si tengo 20.000, 500.000 números, no lo voy a poder hacer. Lo mismo con el mínimo. Puedo sacar el número mínimo. El valor mínimo, ¿no? Me voy al lado y pongo
igual min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite valores lógicos y textos. Abro paréntesis. Lo mismo. Me voy acá. Dos puntos. Me voy acá. Cierro paréntesis. Va a sacar el valor mínimo entre este número y este número, abarcando todas las celdas. Doy enter. El valor mínimo es 2. Perfecto. Ustedes dirán, puedes ver el valor mínimo, lo mismo. Tengo 10.000 números, ¿cómo saco el valor mínimo viéndolo así a simple vista? Sería una locura. Pero esto está anclado igualmente, ¿eh? Siempre en Excel, cuando es una función o una operación, hay un valor igual, siempre está anclado. ¿Qué significa? Que si yo cambio el valor mínimo, por decir, en vez de 34 pongo 1, enter, me lo cambio. Cambio el valor máximo, en vez de 2 pongo 400, perdón, en vez de 2 pongo 435, lo cambio. Por ende, cambia la suma, por ende cambia el valor máximo, por ende cambia el valor mínimo. ¿Se comprende? Ahora, imagínense el valor mínimo, quiero que sea otra vez 2. Cambió la suma de todo, o sea, sumó 1. El valor máximo quedó igual, porque sigue siendo valor máximo, el valor mínimo cambió. Imagínense que yo quiero que el valor mínimo ahora sea 3. Que sí voy a tener que cambiar 3. Tengo que cambiar acá el 3. Ahí está. El valor mínimo es 3. Y sumó. Acá había un 2. Sumó 1. Le puse 3. Y acá había un 2. Sumó 1 porque le puse 3. De esa forma es como se trabaja en Excel. Tengo todos los datos anexados. O sea, en esta base de números, todas mis consultas. El valor máximo, el valor mínimo y la suma de entre ellas. De esa forma es como trabajamos con datos numéricos. Y con datos también alfanuméricos, porque hay funciones para datos alfanuméricos. Puede ser buscar entre miles, buscar un dato, buscar horizontalmente o horizontalmente. Esto funcionaría exactamente igual de forma horizontal. Por decir, voy a poner unos datos así, miren. Y yo acá voy a sacar la suma. Me voy a ir abajo para el resultante, la función suma, y voy a decirle que sea desde acá, 2 puntos, hasta acá. Cierro paréntesis, y fíjense que de igual forma trabaja y queda anclado esto de forma horizontal. Lo mismo puedo hacer con el valor máximo y el valor mínimo. Y con todas las funciones habidas y por haber. Bueno, hasta acá llegó el curso de Excel básico. Podemos hacer un curso de Excel avanzado con funciones, ya todo directamente funciones, gráficos y demás. Es importante que sepas que el Excel es la herramienta principal para una oficina y para trabajar con datos. La magnitud de los datos, inmensos. Lógicamente no es una base de datos que tiene verbos, tiene un montón de cosas que no van al caso decirlas, pero es una estructura de datos que se puede trabajar tranquilamente. Se puede llegar a programar, según nuestro criterio, distintas funciones en base a la fórmula o si y o si o se pueden llamar también buscar y llamar datos de una hoja en otra hoja, haciéndolo el Excel una herramienta
impresionante, exacta y muy elaborada de trabajo. Espero que después de este pequeño curso básico, te hayas dado cuenta que el Excel es la herramienta más importante hoy en día en el trabajo de Office y de Home Office. Te hayas dado cuenta que se puede y que si se puede, se debe. Te diste la oportunidad, llegaste hasta acá, mandame un mensajito abajo, decir a tus amigos que hagan este curso, si a vos te resultó, decir a tus amigos que lo hagan si sabes de alguien que lo necesita, sea un adulto o un adulto mayor. Está explicado en base a, al el entendimiento de una persona que desde cero no vio el Excel. Quiere decir que aprovechá para que ellos lo aprovechen como vos lo aprovechaste. Te mando un abrazo grande desde Click Mayores. Te mando un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo curso. Chao.